Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. En lo más alto del altiplano colombiano, donde el viento silba como si llevara siglos guardando secretos, vivía un anciano de rostro agrietado y manos duras como la tierra. Se llamaba Don Jacinto. Su casita de tapia se deshacía con el tiempo, igual que su esperanza. A los 72 años, sin hijos ni esposa, solo lo acompañaban un gallo viejo, un fogón de leña y una imagen de la Virgen del Rosario colgada sobre la puerta. La tierra que tanto amaba, su única herencia, ya no daba fruto. Las raíces se secaban antes de nacer, y sin cosecha ni el alma florece. Esa mañana, don Jacinto se levantó, bebió un sorbo de agua de panela y susurró mirando al cielo encapotado: ¿Será que ya te olvidaste de mí, Señor? Afuera, el frío raspaba las montañas como cuchillas. Don Jacinto caminó hasta su parcela, envuelto en su ruana gastada y con el bastón que fue de su abuelo. El campo, antes lleno de yucas y arracachas, era ahora una costra seca, herida por el sol sin lluvia. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente, como ceniza entre los dedos. «Aquí enterré mis promesas», murmuró. Al regresar al caserío, nadie le habló. Solo doña Ramona lo miró desde su ventana murmurando al vecino: «Ese pobre viejo ya está perdiendo el juicio. Sigue sembrando fe donde solo hay polvo». Pero él no respondía a las burlas. En su interior, una llama pequeña seguía encendida. Porque cuando uno ha amado la tierra con lágrimas, aún espera que el cielo responda. ¿Te has sentido alguna vez invisible como don Jacinto? Déjame un comentario y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me llena el corazón saber que nuestros relatos llegan a tantos rincones. Esa noche, don Jacinto no encendió el fogón. Se sentó en la oscuridad de su choza, frente a la imagen de la Virgen, y dejó que el silencio hablara por él. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Era una oración muda, nacida del cansancio. Afuera, el viento golpeaba las tejas flojas y hacía bailar la vela casi extinguida. De pronto, un golpe leve en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Quién?», preguntó con voz rasposa. Al abrir, no había nadie. Solo una hoja de plátano seco volando y una pequeña piedra blanca, pulida como por años de río, en el umbral. Don Jacinto la recogió con cuidado. En un lado, tallada con manos sabias, una palabra: «Cree». Tragó saliva. No entendía nada, pero algo dentro de él comenzó a moverse. Al día siguiente, don Jacinto caminó hasta la colina más alta de su terreno. Allí, donde antes crecía la arracacha, se sentó con la piedra en la mano y los ojos en el horizonte. «¿Cree? ¿En qué, señor?», murmuró. El cielo seguía seco, el aire inmóvil. Entonces recordó una historia que su abuelo le contaba de niño. «Si algún día la tierra no responde, hazle sentir tu alma. Mézclale ceniza con agua de la montaña y bendícela con tus propias manos». Esa tarde don Jacinto recogió la poca leña que le quedaba, encendió el fogón y quemó con cuidado cáscaras de plátano, ramas secas y un poco de su ruana vieja, ya rota. «Aquí va mi pasado», dijo. El humo subía como incienso y en el fondo de su alma una voz suave parecía susurrar: «Aún no termina». Al amanecer, con las manos aún tiznadas de ceniza, don Jacinto caminó hasta la quebrada que serpenteaba entre las piedras del monte. Allí, donde el agua aún cantaba bajito entre musgos y raíces, llenó una vasija de barro y la sostuvo contra su pecho. «Que esta agua lleve mi fe», murmuró. Mezcló con delicadeza la ceniza recogida en una batea, removiéndola con una rama de guayabo como si preparara una medicina sagrada.
Al volver a su parcela, se arrodilló y comenzó a esparcir esa mezcla espesa sobre los surcos resecos. No había semillas, solo tierra dormida y fe. Virgencita, tú sabes lo que hay aquí, aunque el mundo no lo vea. Cada puñado era una súplica, cada gota una lágrima no llorada. Los días pasaban y el pueblo hablaba. ¿Viste? El viejo loco anda regando tierra con lodo de fogón, decían entre risas en la tiendita de don Laureano. Cree que va a revivir la parcela con agüita de santos. Doña Melania, con su voz áspera, suspiraba. Pobrecito. Se quedó solo hasta en el juicio, pero don Jacinto no se detenía. Cada mañana bajaba al río, cada tarde bendecía la tierra con sus manos temblorosas. Aquí estoy, Señor, aunque no me respondas, decía mirando al cielo. Y fue en una de esas tardes grises, mientras colocaba el último puñado de barro sobre el surco más seco, que una brisa leve acarició su rostro. Traía un aroma distinto. No era polvo, era algo como tierra viva. Esa noche, don Jacinto no pudo dormir. Se sentó en su banquito de madera, con la vela encendida frente a la imagen de la Virgen del Rosario, y escribió en un trozo de papel de azúcar: «Si esto es locura, que sea tuya, Señor, porque ya no me quedan fuerzas mías». Al día siguiente, algo lo detuvo antes de salir. En la puerta de su casa, apoyado en un bastón tallado, estaba un anciano que no conocía. Su poncho era tan viejo como su mirada, pero sus ojos brillaban como quien ha visto mucho y callado aún más. «Buenos días, Jacinto», dijo con voz pausada. «Vi que hablas con la tierra. ¿Te puedo acompañar?» Don Jacinto no respondió. Solo asintió con un nudo en la garganta. Nadie lo llamaba por su nombre hacía años. Caminaron en silencio hasta la parcela. El viejo, que se presentó como don Nazario, observaba los surcos manchados con la mezcla de ceniza como si leyera un libro antiguo. «Esta tierra no está muerta», dijo de pronto, «solo tiene miedo». Don Jacinto lo miró sorprendido. «¿Miedo de qué?» El anciano se agachó, pasó la mano por el suelo y respondió: «De ser olvidada». Luego se levantó, sacó de su morral un pequeño costal de tela y lo colocó en las manos de Jacinto. «Aquí hay semillas. No son comunes, pero germinan con lágrimas. Plántalas solo si vas a creer de verdad». Y sin más palabras, don Nazario se marchó por el mismo sendero por donde había llegado, como si el viento lo llevara. Don Jacinto sostuvo aquel costalito con manos temblorosas. No pesaba nada, y sin embargo parecía contener un mundo entero. Regresó a casa, lo colocó sobre la mesa y se quedó observándolo como si pudiera adivinar su origen. Esa noche no encendió el fogón, solo colocó el saquito junto a la vela encendida y rezó: «No sé quién era ese hombre, pero tú sí lo sabes, Señor. Si vino de parte tuya, muéstramelo en el alma». A la mañana siguiente, antes que el sol cruzara los cerros, volvió a su parcela con el costal en el pecho. Se arrodilló, abrió la tierra con el azadón y, una a una, fue dejando caer aquellas semillas oscuras, pequeñas como polvo, pero llenas de misterio. Durante una semana repitió el mismo ritual. Regaba los surcos con su mezcla sagrada, hablaba con la tierra como si fuera un niño herido y le cantaba coplas antiguas que su madre le había enseñado. El pueblo seguía murmurando. Algunos niños le gritaban desde lejos: «Viejo brujo, ya hablaste con las plantas». Pero don Jacinto no respondía. Caminaba derecho, con el rostro sereno y la mirada limpia. En el fondo, sabía que esa era su ofrenda, su fe silenciosa, su locura digna. Y fue justo en el 8º día que algo ocurrió. Una mañana, al llegar al primer surco, se detuvo en seco. Un brotecito verde, pequeño como una uña, asomaba entre las grietas.
Jacinto cayó de rodillas cubriéndose la boca con la mano. Gracias, gracias, Señor. Pensé que no volvería a ver esto nunca más. Don Jacinto se quedó allí, de rodillas en la tierra, por largos minutos. No lloraba con estruendo, pero sus lágrimas caían silenciosas como bendiciones. Tocó con delicadeza el brote, temiendo romperlo, y susurró: «No estás solo, yo tampoco». Los días siguientes, nuevos brotecitos comenzaron a aparecer. Aquí uno, allá otro. La tierra, aquella misma que parecía haber firmado su sentencia de muerte, respiraba. Y aunque el sol aún castigaba y la lluvia no, llegaba algo invisible había cambiado. La parcela ya no era solo un pedazo de campo seco, era un altar de fe. Don Jacinto caminaba entre los surcos como quien entra a una capilla, y cada hoja nueva era como una vela encendida en su alma. Pero en el pueblo, el murmullo se transformaba en silencio. Doña Melania dejó de criticar desde la ventana. Don Laureano, el mismo que había negado fiado, cruzó la calle para observar desde lejos. ¿Será cierto que algo está creciendo ahí?, preguntó al vecino. Y sí, desde lo alto se veía un tenue verdor cubriendo la parcela de don Jacinto, como una alfombra que recién empieza a tejerse. Una tarde, al volver con su cubeta vacía, encontró en la puerta de su casa una bolsa con pan fresco y queso campesino. No había nota, solo una flor silvestre amarilla apoyada encima. Jacinto miró al cielo y murmuró: «No sé quién fuiste, pero Dios sí te vio. Gracias». Y esa noche encendió el fogón otra vez, no para él, sino para preparar café, por si alguien decidía tocar su puerta. La mañana siguiente llegó con una bruma espesa, pero dentro de la casita de don Jacinto ardía el fogón y un aroma a café llenaba el aire. Estaba preparando una olla entera, como si esperara visita, y no se equivocaba. Cerca del mediodía, alguien golpeó tímidamente la puerta. Era don Laureano, el tendero. Traía el sombrero en la mano y los ojos bajos. «Vengo a ver si necesita algo. Dicen que su parcela está floreciendo». Don Jacinto lo invitó a pasar sin decir nada. Sirvió café en tazas desportilladas y durante varios minutos el único sonido fue el del viento afuera y el borboteo del líquido caliente. «Yo no creía en usted», admitió el tendero, «pero ahora, no sé, quizás usted vio algo que nosotros no». Jacinto solo respondió: «Yo no vi nada, solo creí, incluso con los ojos cerrados». Esa visita marcó el inicio de algo nuevo. Poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse, primero con excusas, que si querían ver cómo se veían los brotes, que si pasaban y justo por ahí, pero luego con humildad verdadera. Doña Ramona llegó con un tarro de manteca, doña Melania con unos bollitos de yuca. «Perdón por las cosas que dije», susurró ella sin mirarlo a los ojos. Don Jacinto aceptaba los gestos con una sonrisa serena, como si nunca hubiera guardado rencor, y mientras todos se asombraban del milagro en la parcela, él seguía repitiendo su frase favorita: «No es la tierra, es la fe. La tierra solo responde cuando uno deja de hablarle con miedo y empieza a cantarle con esperanza». Los días pasaban y aquel rincón olvidado de Santa Clara empezó a transformarse, no solo en la parcela de don Jacinto, sino en el alma del pueblo. Los niños, que antes se burlaban, ahora pedían ayudar a regar. Un joven se ofreció para reparar el tejado de la casita. Una mujer mayor dejó una vela nueva en el altar de Jacinto, junto a la imagen de la Virgen. La gente no lo decía en voz alta, pero algo sagrado se sentía en el aire. Y fue entonces cuando, en una madrugada silenciosa, por fin ocurrió lo que muchos ya daban por imposible. La lluvia, primero una gota, luego otra, hasta que el cielo se abrió como un pecho herido
y lloró. Llovió como no llovía en años, y la tierra, por fin, bebió como un niño sediento. Don Jacinto salió descalzo bajo la lluvia, con los brazos abiertos y el rostro vuelto al cielo. «Bendito seas, Señor. Gracias por acordarte de nosotros», gritaba, mientras el agua lo empapaba como un bautismo. Las plantas bailaban al ritmo del viento y la parcela parecía cantar. Desde sus ventanas los vecinos lo miraban emocionados. Algunos salieron, otros lloraron. Y esa misma tarde, cuando la lluvia se calmó, se escuchó por todo el pueblo una frase dicha en voz baja, pero con convicción. Fue don Jacinto, él trajo la lluvia. Pero él, al escucharlo, negó con la cabeza y sonrió. «Yo no traje nada, fue la fe. Y la fe no necesita aplausos, solo constancia». Los días siguientes fueron como un sueño. La tierra, antes dura y agrietada, ahora estaba húmeda y fértil. Las plantas crecían con una fuerza nueva, como si el alma de Jacinto hubiera echado raíces junto a ellas. Las yucas engordaban, las hojas se abrían al sol y hasta mariposas comenzaron a visitar la parcela. Una mañana, Jacinto colocó un banco bajo el árbol seco que ahora reverdecía y se sentó con su Biblia abierta. Varios niños del pueblo se acercaron curiosos. «¿Qué lees, abuelo?», preguntó uno. Jacinto sonrió y respondió: «Palabras que alimentan más que el pan». Y comenzó a contarles la historia de Elías, de cómo la fe puede hacer llover, incluso cuando el cielo parece de piedra. Los niños lo escuchaban en silencio, como si estuvieran frente a un sabio que hablaba con Dios. Una tarde llegó al pueblo un hombre con camisa blanca y mochila de cuero. Era un reportero de la radio regional. «Escuché que aquí ocurrió algo extraordinario», dijo al llegar. Nadie le dio detalles. Solo lo enviaron a ver a don Jacinto. Lo encontró en la parcela, descalzo, con las manos llenas de tierra y el rostro sereno. «¿Usted es el hombre del milagro?», preguntó. Jacinto rió con humildad. «No soy hombre de milagros, joven, solo soy terco con la esperanza». El periodista lo miró sorprendido. «¿Y cómo empezó todo?». Jacinto se limpió las manos, se acomodó el sombrero y respondió: «Con una semilla, pero no de maíz, una semilla de fe. La enterré con lágrimas y floreció». Esa frase fue el título de la entrevista que, días después, conmovió a toda la región. Después de la entrevista comenzaron a llegar cartas al caserío. Algunas venían de pueblos cercanos, otras desde ciudades lejanas. Gente que nunca había oído hablar de Santa Clara ahora escribía: «Gracias por recordarnos que la fe aún existe». Don Jacinto leía cada mensaje despacio, con los lentes rayados y el corazón encendido. Un día recibió una carta sin remitente. Decía: «Mi padre murió sin creer en nada, pero su historia me hizo arrodillar por primera vez». Jacinto cerró los ojos al terminarla y murmuró: «No merezco tanto, Señor, pero si esto es tuyo, úsame mientras me quede aliento». Esa noche encendió una vela frente a su altar y añadió una oración nueva: «Por todos los que aún no han visto brotar su milagro, que no se rindan». Fue en esa época que la escuela del pueblo invitó a don Jacinto a hablar con los alumnos. Él dudó, se rascó la cabeza y dijo: «¿Yo? ¿Qué les voy a enseñar?». Pero aceptó. Llegó con su ruana limpia, el bastón del abuelo y una pequeña planta en una maceta. Los niños lo miraban con curiosidad y reverencia. Jacinto los miró a todos y dijo: «Yo sembré esto cuando ya no tenía nada, ni fuerza, ni comida, ni ganas, pero algo me dijo: si crees, vuelve a intentarlo». Luego levantó la planta con ambas manos y agregó: «Esto no es solo una raíz, es una oración que decidió crecer». El salón entero guardó silencio, y en ese silencio brotó una semilla más, esta vez en los corazones.
La historia de don Jacinto cruzó montañas, ríos y emisoras. Un día llegó un camión del gobierno regional. De él bajaron ingenieros agrónomos, voluntarios y hasta un grupo de jóvenes estudiantes. Querían conocer el método de la fe. Le ofrecieron maquinaria, semillas certificadas, hasta un invernadero. Pero Jacinto levantó la mano con respeto y dijo: «Gracias por su buena voluntad, pero entiendan algo. Aquí no se sembró con ciencia, aquí se sembró con rodillas en el suelo y el alma abierta». Los estudiantes tomaban nota como si estuvieran ante un profesor de lo invisible, y Jacinto, con su sencillez, les enseñó que antes de la cosecha viene la confianza, y que sin lágrimas la tierra no escucha. Una mañana clara, cuando el viento apenas acariciaba las hojas, don Jacinto clavó una pequeña estaca en la entrada de su parcela. Colgó en ella una tabla de madera con una frase escrita a mano: «Aquí no se riega solo con agua, aquí se riega con fe». Desde entonces, todo aquel que pasaba por allí se detenía a leer. Algunos lloraban, otros se persignaban. Los niños la repetían como un verso sagrado, y los forasteros que llegaban preguntaban: «¿Quién escribió eso?». La gente del pueblo ya no decía «el viejo loco», ni «el terco del campo». Ahora decían: «Ese es don Jacinto, el hombre que hizo florecer lo imposible, porque nunca dejó de hablar con Dios». En la tarde de un domingo, con el cielo pintado de naranjas y violetas, don Jacinto se sentó frente a su parcela ya en plena cosecha. Las matas de yuca se curvaban por el peso de su fruto. Las hojas susurraban con el viento y un colibrí revoloteaba entre las flores del borde. Cerró los ojos y murmuró: «Pensé que me ibas a dejar solo, Señor, pero me estabas enseñando a esperar». Una niña del pueblo, con trenzas y sandalias de caucho, se acercó con timidez. Le entregó un dibujo mal recortado con lápiz de color. Era él, bajo la lluvia, con una planta en las manos. «Mi mamá dice que usted es la prueba de que Dios escucha», dijo bajito. Jacinto acarició su cabeza y respondió: «¿Y tú, hijita, eres la prueba de que Dios contesta con ternura». Esa noche la casa de don Jacinto se iluminó con velas. No había electricidad, pero no faltaba luz. Vecinos trajeron pan, frutas, hasta una guitarra vieja. Decidieron celebrar no solo la cosecha, sino el renacer de algo más profundo, la fe colectiva. Jacinto, con la ruana al hombro y los ojos húmedos, agradeció sin palabras. Solo alzó su taza de café de olla y brindó en voz baja: «Por todos los que creen, incluso cuando todo parece perdido». Esa escena sencilla y poderosa quedó grabada en muchos corazones, y si tú también alguna vez sentiste que Dios te respondió cuando ya no esperabas, suscríbete ahora. Que este canal siga compartiendo historias que nacen del alma y florecen en milagros. Con el paso de los meses, don Jacinto se convirtió en algo más que un campesino. Era un símbolo. Niños venían a escucharlo como quien escucha cuentos sagrados. Mujeres le pedían oraciones. Hombres le ofrecían semillas para que él las bendijera. Pero Jacinto nunca se sintió superior. Seguía despertando con el canto del gallo, encendiendo el fogón con ramas secas y agradeciendo por el pan y la vida. Una tarde, al mirar su parcela, murmuró: «No fue el milagro lo que me cambió, fue la espera, porque esperar con fe, eso ya es confiar en que Dios vendrá». Luego tomó su bastón, caminó entre las plantas, y cada una parecía inclinarse ante su paso, como saludando al que nunca se rindió. Un día, durante la misa dominical, el padre del pueblo lo llamó: «Al frente, queremos honrar a quien nos recordó que el cielo no se cierra para el que cree». Toda la comunidad aplaudió de pie.
Don Jacinto, conmovido, subió al altar y dijo con voz temblorosa: «Yo no hice nada extraordinario, solo hablé con la tierra, y no dejé de hablar con Dios». Aplausos, lágrimas, silencio reverente. Cuando bajó, un joven se le acercó y dijo: «Yo pensaba dejar la finca de mi padre, pero usted me enseñó a quedarme». Jacinto lo abrazó con fuerza. «Quédate, hijo, que los milagros no nacen de la abundancia, nacen de la perseverancia». Y en ese abrazo, la esperanza encontró un nuevo cuerpo donde florecer. Con los años, don Jacinto envejeció aún más, pero su mirada se hizo más joven. Las arrugas en su rostro contaban historias, y sus manos, aunque temblorosas, seguían sembrando. Una tarde, se sentó junto al árbol que él mismo había cuidado desde brote, ahora frondoso y lleno de sombra. Allí escribió en un cuaderno de tapas rotas: «Si estás leyendo esto, es porque aún crees. No importa cuán seca esté tu tierra, ni cuán roto tu corazón. La fe no se mide en palabras, sino en raíces que nadie ve». Cerró el cuaderno, lo ató con una cuerda y lo guardó en una caja de madera, junto a la piedra que decía: «Cree». Y esa noche, mientras la luna lo miraba en silencio, don Jacinto durmió con una sonrisa en el alma. Al amanecer, no despertó. Lo encontraron en su silla, con la ruana sobre el pecho y la vela aún encendida a sus pies. No había tristeza en su rostro, solo paz. El pueblo entero acudió. Niños dejaron flores, ancianos colocaron velas y los jóvenes sembraron plantas en su honor. En la entrada de su parcela alguien colgó una nueva tabla. Aquí vivió un hombre que no se rindió, y por eso Dios lo hizo florecer. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque hay muchos que aún caminan en sequía esperando una palabra, y tú puedes ser esa lluvia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres que te incluyamos en nuestras oraciones, déjalo en los comentarios. El equipo del canal ora por cada uno de ustedes con amor verdadero.